¿Cómo se explica lo inexplicable? Los caminos para entender y conocer lo desconocido son múltiples, pero no necesariamente fáciles. Los científicos en todo el mundo trabajan a diario para derribar paradigmas que pueden ser determinantes en el futuro de la ciencia. Invitamos al escenario a Michelle Kosterlitz, profesor de física de la Universidad de Brown, y Carol Mundell, doctora en astrofísica de la Universidad de Manchester. Para liderar la conversación, queremos invitar al escenario a Andrea Obaid, periodista y licenciada en Comunicación Social, directora de Neurona Group y vicepresidenta de la Fundación Ciencia Joven. Es miembro además de la Asociación Chilena de Periodistas Científicos y miembro de la Sociedad Mundial de Periodistas Ambientales. Bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Hello everyone. How are you? Veo que hay mucha gente, así que nos tiene muy contentas. Como cada año este Congreso del Futuro convoca a tantas personas interesadas por la ciencia y la tecnología, y en mi rol de divulgadora científica esto me pone más contenta aún, porque la ciencia está en todas partes, la ciencia está entre nosotros, es parte de con lo cual convivimos día a día. Así que quiero que le demos un fuerte aplauso a ustedes que están aquí hoy. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y que tiene que ver de cómo la ciencia empuja hacia las fronteras de lo desconocido, de cómo cada vez más, gracias a grandes descubrimientos que hacen mujeres y hombres de la ciencia, conocemos mucho más allá de lo que nuestro cerebro a veces puede imaginar, más allá de lo que la creatividad tiene oportunidad de pensar, ¿cierto? Y por eso hoy día estamos con dos grandes científicos internacionales que pisan suelo chileno para poder compartir su conocimiento, sus experiencias también desde chicos, desde jóvenes, y qué también los motiva a llegar a ser lo que son hoy día, desde la astronomía, la astrofísica y desde la física también. Así que quiero que presentemos a estos dos grandes científicos. Voy a hablar ahora en inglés y las preguntas también van a ser en inglés, pero me imagino que todos tienen su traductor simultáneo para quienes no saben este idioma. Así que yo también ahora ya me cambio de camiseta hacia el inglés. Bueno, estamos aquí a mi derecha con la profesora Carol Mundell, Chief Scientific Advisor at the Foreign and Commonwealth Office, United Kingdom, since October 2018. She's profesora de astronomía extragaláctica, líder de astrofísica en la Universidad de Bath y fellow del Instituto de Física. Un fuerte aplauso a Carol A stronger Mundell. applause for Carol Mundell. Y a mi izquierda And to my tengo left, el honor I de have the presentar honor a of presenting Michael born in Kosterlitz, 1943 nacido in en Aberdeen, United 1943, Kingdom. Aberdeen, Reino He is a Unido. Es professor of physics profesor de at Brown física en la University Universidad de since Brown 1982. desde 1982. Ha sido galardonado con con la medalla Maxwell por el Instituto de Física Británica y el Lars Hunsinger Prize de la Sociedad de Física Americana, tanto en su trabajo en el Thouless Kosterlitz. También ganó el Premio Mundial de Física en 2016. Un aplauso muy grande. An applause also for Michael Kosterlitz. Bueno, tengo muchas preguntas para ambos. Ustedes son sorprendentes en sus campos. Y primero, ¿qué creen que impulsa los límites de la ciencia? Creo que vivimos en un momento muy especial, tanto en cuanto a los desafíos que nuestro planeta enfrenta y también nuestra capacidad como humanos para resolver estos problemas. En mi campo en astrofísica, por primera vez tenemos tecnología que expande todo el espectro electromagnético, y Chile es un lugar muy especial. Tenemos telescopios de nivel mundial aquí, así que si quieren capturar la luz visible de estrellas o si quieren estudiar
capturar ondas de radio de larga onda de hoyos negros, agujeros negros. Y lo más interesante son las colaboraciones internacionales en grupos de ciencia, científicos, y para mí eso trasciende política. Queremos resolver algunas de las preguntas fundamentales de la naturaleza de nuestro universo y empujar los límites de nuestro entendimiento de astrofísica. Y para ti, Michael. Bueno, yo entré en esto básicamente por accidente, porque yo antes era un físico de alta energía, pero hubo un fracaso y porque estaba constantemente siendo derrotado por un grupo en otro lado. Así que caminé por el departamento Birmingham. La universidad era el último lugar donde quería estar. Y quería estar en CERN en Ginebra, donde se hace la mejor física de alta energía, pero rechazaron mi postulación. Así que terminé en Birmingham, que es el último lugar donde quería estar, pero resultó ser la mejor decisión que hice, porque fue ahí donde conocí David Fowler y hicimos este trabajo juntos en sistemas dos-dimensionales que gané mi cuarto del premio Nobel. Así que el accidente que me llevó a Birmingham fue lo mejor que me podría haber pasado. Quiero darle algunos minutos para explicar al público qué hacen, cuáles son los campos donde están trabajando. Carlos, ¿se puede pensar? Sí, así que soy un astrofísico observacional, hice mi doctorado en la Universidad de Manchester, así que era un radioastrónomo utilizando redes de telescopios y combinarlo para estudiar señales débiles de las fronteras del universo. Y cuando comencé estaba estudiando cómo se movían las galaxias y cómo utilizar nuestra tecnología para pesar galaxias y ver cómo los gases y las estrellas se mueven. Y la pregunta que quería contestar era, ¿qué impulsa los agujeros negros? Agujeros negros suena como de ciencia ficción, ¿no? Y 100 años atrás, Albert Einstein publicó un paper muy importante y fue su fórmula de la teoría general de relatividad, esto es básicamente la física de cómo funciona la gravedad en el mundo, en el universo. Y cuando escriben las matemáticas de ecuaciones, al principio se ve fácil, pero estos son 10 ecuaciones no lineales y ahora tratamos de resolver estas ecuaciones con computadores. Cuando lo publicó, científicos trataron de resolver eso y hubo 3 soluciones analíticas a esas ecuaciones. Los únicos 3 que se han descubierto, uno de esas soluciones predijo la expansión del universo, que ahora hemos demostrado experimentalmente es correcto. El segundo predijo que los agujeros negros pueden existir, en teoría, en la naturaleza. Y el tercero predijo que ondas gravitacionales existen. Y un año atrás hemos demostrado que esas 3 predicciones son correctas. Así que de ir de la conceptualización del universo al descubrimiento de las matemáticas que codifican las leyes de física, después predecir algo que puede ser probado experimentalmente y después inventar y construir la ingeniería para permitirnos probarlo es fenomenal. El trabajo que yo hago utiliza telescopios del mundo, ir al espacio y capturamos las luces que desaparecen con la formación de agujeros negros en el mundo. Algunas de las soluciones que más conocemos, cuando se forma un agujero negro, una estrella grande llega al final de su vida, quemó todo su combustible, se colapsa para crear un agujero negro y una fracción de eso produce una rayo enfocada de plasma de alta energía. Estas partículas se aceleran y se excede cualquier cosa que podemos hacer. Incluso en CERN. Así que la luz de estas partículas aceleradas toma millones y millones de años llegar a nuestros telescopios. Pero ahora tenemos la tecnología para atrapar estos flashes. Y anoche un nuevo agujero negro se formó en un universo distante. Las señales gamma llegaron y recibieron notificación
porque todo nuestro software está ahí, que nos manda alerta que en nuestro telescopio en el mundo pueden entrar en acción y comenzar a tomar mediciones. Así que mi grupo de investigación está muy interesado en cómo se forman los agujeros negros, cómo impactan su ambiente y cómo su ambiente los afecta a ellos. Y la pregunta central que queremos contestar es cuál es la naturaleza de campos magnéticos cósmicos. Si hay alumnos aquí del público, pueden tomar esto como un secreto, un consejo. Si están quedándose dormidos en la charla científica, están pensando que no entiendo lo que está pasando, al final de la charla, levanten la mano y digan, ¿qué pasa con los campos magnéticos? 9 veces de 10 el speaker va a decir, bueno, esa es muy buena pregunta, es una persona muy inteligente. No, campos magnéticos son difíciles y lo hemos dejado de lado en nuestros estudios. Mi equipo trató de detectarlos. Es difícil hacerlo directamente. Lo que hacemos es capturamos la luz y medimos una propiedad muy especial de esa luz. Y si están yéndose a su casa en la tarde y baja el sol y la pista está mojada, el reflejo que ven es la luz polarizada. Así que no medimos la luz y qué tan brillante es. Estamos tratando de medir la brillantez del reflejo y eso nos da la única detección posible de campos magnéticos distantes. Y queremos juntar todo eso porque obviamente con el descubrimiento de ondas gravitacionales también no solo existen, pero también colisionan. Y es un proceso muy energético. Cuando colisionan, detectamos las ondas de tiempo y espacio. El último verano fue un momento muy emocionante en este campo porque hicimos como una comunidad internacional la primera detección de ondas gravitacionales de dos objetos que se fusionaron, pero también la luz que vino material que quedó en ese sistema y demostramos que ondas gamma o rayos gamma se producen cuando objetos densos se colisionan y producen un rayo hacia la Tierra. Y eso fue una época muy ocupada. Y recibimos muchos mensajes de texto a través de nuestra app. I like that women me gusta que las mujeres lideren esta área de la astronomía y la astrofísica. Es impresionante, Carol. Vamos a hablar de las mujeres más tarde. Michael, cuéntanos, por favor, por qué te ganaste el premio Nobel. Cuéntanos sobre tu campo, que quizás muchas personas no pueden entender tan fácilmente, pero usted no va a poder explicar perfectamente. Sí, sí, claramente. Voy a intentar. Bueno, lo que hicimos era solucionar un problema que llenó un vacío en el conocimiento, lo que se llama las transiciones de fase en la física, en dos dimensiones, como capas delgadas, si quiere, películas delgadas. Y este problema, la sabiduría estándar decía que no debería haber ninguna transición de fase porque había una teoría que decía que no debería haber un orden de gran rango respecto a las temperaturas en el sistema. Eso sonaba un poco extraño, para decir lo menos, pero estaba el dios ruso, Lev Gandalf, de la transición de fase, que tenía esta teoría que funcionaba para todo, que todas las fases de baja temperatura de la materia tenían lo que se llamaba el orden del rango largo, pero esto fue contradicho por otra teoría que decía que en el sistema de interés de nuestro interés en las dos dimensiones era un orden de rango largo. Por eso, la conclusión era que no había una posible transición de fase como resultado de la temperatura. Entonces, lo que hicimos era solucionar este problema y demostramos que sí había una transición de fase entre un sistema desordenado y un sistema ordenado. Y esto era una declaración bastante de herejía porque habíamos ido en contra de la declaración que había dado Landau, que hablaba del orden de largo rango. Y
se demoró varios años para que se comenzó a citar nuestro trabajo, porque en realidad nadie lo creía y todo el mundo decía que estábamos equivocados. Y luego finalmente se hicieron unos experimentos que realmente comprobaban que sí teníamos razón, porque ya en ese tiempo se había habido cálculos que había una cantidad medible que fue medida y la predicción teórica estaba completamente en concordancia con el experimento. Entonces sí teníamos razón. Bueno, por lo menos yo que me gusta decir obviamente que teníamos razón. Y desde ese momento yo he tratado de repetir este logro haciendo algo en la teoría que era tan bueno como lo que había hecho como el primer problema, y durante 20 años fracasaba, hacía cálculos pequeños, pero nunca lograba hacer algo cercano a lo que era el primer problema que habíamos solucionado David Fellows y yo. Esto es muy típico de la investigación teórica y la física, que consiste de algo como 95% frustración y fracaso y 5% de éxito. Dependiendo del 5% de éxito, a veces no vale la pena, pero en mi caso sí valía la pena. Y eso compensó en realidad el 95% de fracaso y frustración. Entonces, si alguien quiere entrar a la física teórica, yo creo que tiene que estar preparado para mucha frustración y mucho fracaso. Y quién sabe, quizás podría, si tiene suerte, llegar con algo bueno, pero lamentablemente la mayoría de las personas no llegan con nada. Entonces, toda su carrera es un fracaso. Yo tenía mucha suerte que hicimos un trabajo que enganchó y se desarrolló, y luego poco después, más recientemente, David Thowers y Duncan Haldane, que era la otra persona con el que compartí el premio Nobel, aplicaron una técnica matemática que se llama la topología, quizás la conocen, a sistemas de cuantomecánica. Y de esto se originó lo que se llama los magnetos topológicos, que son que están de moda en este tiempo. Yo creo que el trabajo entonces que yo hago básicamente es la continuación de una teoría, pero lo interesante de la teoría es que no cuesta mucho cambiar los campos, cambiar de campo. Si un enfoque no funciona, simplemente renuncias y haces otra cosa. Y quizás una de esas cosas sí va a funcionar, o quizás no. Todo tiene que ver con suerte y perseverancia. Michael, y un aplauso, ¿cierto? Yo estaba pensando, si tú te imaginaste que esta curiosidad te llevaría a ganar el premio Nobel. No, por supuesto que no, porque esas personas le pasan a otras personas, no a mí. Bueno, en 1995 creo que se hablaba de nuestro trabajo que se podría presentar para el premio Nobel, pero no resultó nada. Entonces, yo simplemente me levanté los hombros y dije, bueno, estas cosas pasan. Vamos a no mencionarlo nomás, porque la posibilidad de recibir un premio tan grande son muy bajos, para decirlo menos. Entonces nunca pensé que esto iba a ocurrir, y yo simplemente
resulté, una vez estaba en un estacionamiento subterráneo en Finlandia esperando para ir a almorzar y sonó mi teléfono y un experto sueco me dijo que yo gané el premio Nobel y estaba tan sorprendido que no lograba decir nada. Simplemente estaba ahí y como que algo murmuré, algo surreal, traté de pensar en algo que decir. Era una experiencia interesante, sí. Bueno, un aplauso para los dos. Qué an interesante applause tener for both a estos of dos us. grandes So científicos con interesting to have nosotros, those two compartiendo también important más allá de su scientists profesión, with us, de ellos to como sharing personas. their And that's profession. why, Carol, I Y want eso es to porque, Carol, ask you to remember quiero your childhood. preguntarte de recordar tu infancia. ¿Qué experiencia en tu infancia te motivó para ser científica? Sí, esto es una pregunta muy buena y simplemente también respecto de cómo interesamos a los niños. Mi padre era un científico biomédico de salud y mi madre en términos de idiomas nos apoyaba mucho siempre respecto de nuestro aprendizaje y yo creo que siempre hacíamos pequeños experimentos en la casa. Quizás puedes mezclar vinagre con bicarbonato. Entonces, nada muy increíblemente especial. No es que teníamos ganadores de premios Nobel en la familia, pero yo creo que el ambiente de curiosidad, haciendo preguntas, si nuestros padres no sabían las respuestas, nos ayudaban a encontrar maneras de averiguar. Yo creo que eso era fundamental. Pero yo hace poco hablé con mi madre y ella me sacó una foto de un álbum de fotos y es una foto que cuando yo no tenía más de 6 años y yo tenía un vestido. Yo recuerdo vivamente que yo adoraba ese vestido y yo estoy sentada en un jardín en un cumpleaños y yo tenía 2 vestidos, un vestido rosado y uno verde y uno era mi ABCD vestido antes de que comencé a leer y el otro era mi vestido de números y este era mi vestido de números y yo escaneé la foto y la expandí y entre medio de los manzanas en este vestido había símbolos matemáticos complejos, entonces había una teoría en términos de frutos, había cálculos hechos con manzanas, entonces yo recuerdo vivamente, quizás era uno de mis primeros recuerdos, mirando ahí en este cumpleaños, tratando de decodificar esos problemas. Quizás el cumpleaños no era interesante, yo no recuerdo esto, obviamente no recuerdo las teorías y entonces quizás esto era la manera de prepararme para, quizás me quitó el miedo de estos cálculos y estas teorías. Y yo creo que tuve mucha suerte en mi carrera de tener buenos mentores y tutores y guías que podían decir, como dice Michael, es un buen problema, ¿por qué no trata de averiguarlo? Yo creo que es la esencia de cualquier investigación y particularmente en la ciencia donde piensas que hay una pregunta, ni siquiera es tratar de responder a la pregunta, sino buscar la respuesta que hay, o sea, la pregunta que hay que hacer. Y yo creo que es muy importante que la curiosidad. Me gusta tu historia. Sí, y en tu caso, Michael, tu padre era científico, ¿cierto? Sí. ¿Esto tenía una influencia? Sí, sí, por supuesto. Sí, realmente me influenció. Pero y yo realmente me había dado cuenta ya que yo quería hacer ciencia o estudiar ciencia y matemática porque simplemente no era muy buena en las otras asignaturas, simplemente porque tenía una muy mala memoria. Y me gustaría decir que me podía recordar máximo 10 hechos, pero nunca estaba muy segura de los últimos 4. Entonces tenía que en realidad hacerlo con 6 trozos de información para cada asignatura. Entonces, en las humanidades, literatura, historia, geografía, 6 hechos recordar no es suficiente. Y no era bueno en esas asignaturas, entonces era muy frustrante. No podía hacerlo bien, no podía recordar suficiente. Bueno, algunos de mis compañeros eran brillantes en eso y yo no lo podía hacer, pero
yo sí podía hacer cosas como la matemática. La matemática tenía sentido para mí. Y era un alivio muy grande cuando era un niño. Y estoy ahí batallando con estos problemas de aritmética y me introdujeron a la álgebra. Y repentinamente álgebra hacía estos problemas simples. Yo sé que esto suena extraño, pero para mí la introducción a la álgebra y cálculos simplemente me hacían la vida más fácil, porque muchos problemas que no podía solucionar de otra manera me las hacían más fácil. Por lo tanto, naturalmente me giré más hacia la matemática y la ciencia. Y la razón por qué no seguí en los pasos de mi padre, cuando yo tenía 10, yo visité el laboratorio de mi padre. Él era fisiólogo y hacía experimentos en animales vivos. Y cuando pasaba por su laboratorio y miré un basurero y había un gato muerto con su cráneo cortado y su cerebro expuesto, y eso no me gustó, me disgustó. No había ninguna manera que yo iba a hacer cosas como esa. Entonces, eso básicamente es la historia porque yo entré a la física. La química me gustó, me entretuve con la química en el colegio, pero tenía algunos incidentes muy desafortunados. Haciendo química había algunas cosas que explotaban en la cara y también vidrio en la mejilla. Entonces, la química no es para mí, es demasiado peligroso. Y entonces terminé haciendo física. Bueno, es un accidente, ya les dije, pero era un accidente muy afortunado porque la física me hacía bien, me calzaba bien. ¿Qué más puedo decir? Esa es la historia de cómo llegué a hacer esto. Yo tengo esta charla que a veces les doy a estudiantes de secundaria y se llama La caminata arbitraria a través de la física al premio Nobel. Entonces, ¿cómo era una caminata arbitraria? Porque no me gustaban algunas asignaturas, podía hacer otras cosas, tenía una mala memoria, terrible memoria. Y como yo a veces echaba de perder el trabajo de otros y tenía que ir a lugares que no quería ir, pero el resultado final era que pude tener éxito y terminé en un lugar donde hice trabajo que merecía el premio Nobel. Pero como ya les dije, es un accidente, completo accidente, desde el inicio de mi educación hasta el final. Pero bueno, quién sabe. Uno de ustedes podría hacerlo, podría quizás también seguir este camino o sus hijos, quién sabe. Hay que tratar de tentar la suerte, ¿cierto? Y buscarlo. Sí, es verdad. Carol y Michael, el mundo es movido por la pasión. ¿Cuál es su pasión más que la astrofísica? ¿Tienes otras pasiones? Michael, quizás tienes otras pasiones aparte de la física. Cuéntenme. Sí, creo que profesionalmente trabajar con jóvenes, sean niños que tienen mentes tan inquisitivas y justo antes de entrar al escenario, subir al escenario, decimos que este es el público más desafiante son los niños, porque yo creo que el potencial para descubrimientos futuros es maravilloso y tengo 2 hijos y me gusta mirarlos a aprender y descubrir el mundo y ver sus pasiones. Yo hace poco comencé con las artes marciales de taekwondo. Ellos tienen el cinturón negro, entonces estoy aprendiendo nuevas maneras de hacer deporte. No soy muy bueno, pero me gusta, entonces esto también es una nueva pasión y mi tiempo libre, pero yo creo que en términos de ciencias, cuando yo tengo tiempo para volver a mi investigación, porque obviamente tengo un rol doble con la oficina en el extranjero y mi oficina propia, entonces este momento cuando sientes una señal y tienes el
descubrimiento que sabes que hay algo que eres la única persona en el mundo que tiene la respuesta. Yo creo que eso es muy especial. Y eso es lo que hace que puedes pasar por el trabajo de papelería y todo el administrativo. Que eso. Pero también tratas de incluir mujeres en la ciencia, ¿cierto? Y te gusta trabajar con ellas, ¿cierto? Sí, para mí, porque vengo de campos muy dominados por hombres y tenía una experiencia muy positiva como estudiante de doctorado. Hay mucha discusión, obviamente, sobre el movimiento de mujeres y culturas de no buenos lugares de trabajo. Y para mí la ciencia es universal y que se pueden ver en niños, bebés que toman los datos del alrededor y se puede ver en las caras, los sonidos de las personas alrededor. Ellas aprenden cómo funciona la gravedad y sí, siempre se puede mirar el potencial que todo el mundo tiene. Yo siento que todo el mundo debería tener las oportunidades para perseguir las pasiones y yo estaré involucrado en tratar de aumentar la diversidad y hacer que las culturas del lugar de trabajo sean positivas para todo el mundo. Es lo que se debe hacer, pero más aún, más así, si queremos desafiar, responder a los desafíos, tenemos que pensar en forma diversificada y tenemos que unir diferentes maneras de pensar. En este momento, dentro de nuestras culturas occidentales y en la ciencia física, como ingenieros no lo hacemos muy bien en cuanto a la diversidad. El género, si queremos tener 50-50, si no podemos obtener una diversidad en género, no podemos obtener otra diversidad tampoco. Entonces yo creo que es muy importante para que haya personas de diferentes experiencias y tener la oportunidad de encontrar sus desafíos. Y tú, Michael, ¿tienes otra pasión que la física? Sí, sí, lo solía tener. Cuando yo era joven, era montañista y subía cerros, era fanático. En algún momento en mi vida, yo seriamente pensaba en renunciar a la física y ser un montañista profesional. Ahora yo, en realidad, créeme, no, yo era podría haber tenido éxito, por lo menos a cierto nivel, y era un prospecto muy tentador, porque como les digo, me encantan las montañas, también siempre era la persona más feliz cuando estaba en alguna parte de una pared vertical, colgando de mis uñas, porque realmente me gustaba. Y hay algún paralelo entre estar en una pared ahí en alguna parte y haciendo física, porque en ambos casos no tienes libros, no hay guías, no hay interacción, nadie te ayuda y tienes que confiar en ti mismo, tienes que depender de ti mismo. Obviamente hay una diferencia principal que es las penalizaciones para el fracaso entre la física y el montañismo son diferentes. En física simplemente significa que fracasas y tienes que comenzar de nuevo. Cuando subes una montaña, un cerro, las consecuencias llegan a incluir la muerte. Entonces es diferente en ese sentido, pero hay ciertas similitudes. Y supongo que yo soy una persona que le gusta correr riesgo, como mi señora le va a contar. Yo generalmente manejo mi auto muy rápido y muy peligrosamente. Siempre trato de tener un récord para llegar en el tiempo más rápido entre dos lugares. Y claramente he tenido algunos accidentes mientras trataba de hacer esto, pero manejar rápido en malas condiciones era entretenido. Entonces, mi propósito principal en mi vida era de pasarlo bien, divertirme. Y yo me divertía subiendo montañas hasta que me enfermé y ya no lo podía hacer. Era bastante triste, debo decir. Pero después haciendo
investigación en física también es un poco similar en el sentido que siempre es tomar un paso hacia lo desconocido y tomar riesgos. Entonces, en montañismo y la física, en la investigación física, me divertía. Y eso era mi propósito en la vida, de pasarlo bien, de divertirme. Si no te diviertes, ¿cuál es el punto de vivir, cierto? Bueno, yo soy una periodista científica y ustedes son científicos maravillosos, ambos. Y quisiera saber qué es importante para ustedes para comunicar la ciencia. Porque la mayoría de los científicos trabajan en sus laboratorios y mantienen su conocimiento para sí mismos y no comparten su conocimiento con la sociedad. ¿Eso es importante para ustedes, para ti, de compartir ese conocimiento con la gente? Sí, yo creo que es fundamental. Para mí, primero que nada, es investigación financiada públicamente, entonces tengo apoyo financiero, entonces tengo un deber de asegurar que yo comunico esto y ayuda a las personas que entiendan de lo que hacemos, y también encuentro cuando hay miembros del público que hay apetito para eso. También hay periodismo científico, hay posibilidad de hacerlo. Entonces, no todos los científicos se sienten cómodos en ese espacio. Yo creo que está bien también no todos los científicos tienen que ir y hablar con el público en gran formato. Puedes hablar con alguien en la micro sobre lo que estás haciendo. Yo creo que la comunicación es algo muy humano para hacer. Yo creo que la ciencia también es algo muy humano. Hay una mala impresión que los científicos son otra cosa, que no son humanos y que estamos en un laboratorio y hacemos algo esotérico que no podemos comunicar, pero somos personas. Y yo creo que poder salir y saber que hay un público grande que quiere saber en lo que estamos trabajando, y tenemos que buscar una manera de no usar el jargón que hace una distancia. Necesitamos usar el mismo lenguaje para no desconectarte del público, pero yo creo que hay un gran apetito de saber en qué estoy trabajando y qué es lo que he descubierto. Y como dice Michael, es entretenido, es un privilegio de poder hacer el trabajo que tenemos y cómo comunicar en forma simple para que todo el mundo pueda entender. Michael, yo encuentro que comunicar mi ciencia, la física, a personas que no son científicos es muy difícil, porque inevitablemente la física tiene un lenguaje especial, específico. Y el problema es que yo conozco tan bien el lenguaje científico que para mí es un lenguaje natural, porque es la forma en que hablo. Y cuando yo hablo con una palabra específica, yo sé exactamente lo que quiero decir y los físicos van a entender, los científicos van a entender, pero el significado de tal palabra es algo diferente al significado para una persona no física. Entonces, la comunicación es difícil. Hablar de esto es muy difícil. Pero, como dije, lo que realmente me fascina en cuanto a la física es que hay tantas cosas que no son conocidas, que no son entendidas. No estoy hablando del cosmos, estoy hablando de cosas simples, como un trozo de metal. Todo el mundo sabe cómo se ve un trozo de metal. Es pesado, es filudo, es brillante a veces, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si te hace la pregunta ¿por qué es como es?, la respuesta no es fácil. Es bastante complicada. Y otra cosa interesante es que la física intenta explicar el mundo natural, y el mundo natural varía de grandes distancias involucradas en el cosmos hasta escalas atómicas. Entonces están mirando no sé cuántas
magnitudes de tamaños en la física, y aún así se cree que todos estos fenómenos que ocurren en todos estos niveles deberían ser descritos por una teoría. Quizás se puede, quizás no se puede, no sabemos. Y esta falta de saber que me encanta, porque yo realmente me gusta ir hacia lo desconocido. Yo sé que hacer este tipo de cosas hace que otras personas se sientan incómodos, pero para algunas personas extrañas como yo misma, es lo que me hace vibrar, lo que me hace continuar, porque no se entiende lo que está ocurriendo y quieres entender. Y bueno, yo siento que no hay una razón para tener miedo de no entender por qué algo está ocurriendo, porque finalmente sí lo vamos a descubrir, o nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos van a terminar entendiendo. Entonces la física está llena de misterios, y cuando tenemos aquí un tema lleno de misterios es maravilloso, es muy estimulador, y hay muchos puzzles que estoy sentado ahí esperando. Y realmente no puedo entender por qué la mayoría de las personas, cuando hablan de física, se alejan un poco y la conversación se detiene. Porque para mí, estos misterios, por así decirlo, de las cosas desconocidas, son las cosas más interesantes, más llamativas, captivantes en el mundo, y me gustaría realmente tratar de solucionarlos y entenderlos. No digo que lo voy a hacer, pero me gusta intentarlo. En esa misma línea, Carol, es muy interesante la forma en que lo dice Michael. Tú trabajas en Gamma Ray Boost. ¿Cómo piensas que tu trabajo está poniendo los fundamentos para entender la física fundamental detrás de cómo funciona el universo? Como dice Michael, vas empujando hacia lo desconocido en tu trabajo. Bueno, como mencionó Michael, tenemos esta área de la física unificada, eso desde el momento de Einstein, o la física que comenzó el siglo XX, era cómo llegar con la teoría de física y combinar que significa a pequeña escala y la física a gran escala gobernada por la gravedad. Y todavía no tenemos una teoría completa de estas dos escalas. Yo creo que hay 20 o 30 diferentes teorías parciales de la gravedad cuántica. Y lo que me interesa es usar la gamma ray burst, que son como hitos en el universo, porque son tan poderosas y porque son objetos luminosos en el universo. Entonces, incluso si no te interesa la física del objeto en sí mismo, funcionan como faros en el universo y iluminan todo desde el universo. Y si tenemos una teoría que se debe descubrir todavía en la física respecto de la gravedad cuántica, la idea es que el espacio-tiempo en sí mismo podría ser un átomo cuántica. Entonces tratamos de probar esto en el laboratorio, y para hacer esto en forma efectiva es a través de largas distancias, porque los efectos en una mesa son tan diminutos que necesitamos tecnología. Entonces la idea sería medir la luz con estos rayos gamma. Y cuando se comenzaron con la realidad, que la velocidad de la luz era la velocidad del universo, entonces eso es. Y la idea que estas teorías de gravedad cuántica, que en vez de la velocidad de la luz siendo una
valor constante que podría cambiar con la energía de la luz. Eso es como bien revolucionario con la idea. Tiene un pequeño efecto, pero en principio podríamos medir, esto sí, pudiéramos medir la forma en que la luz polarizada de altos rayos gamas nos llega a diferentes partes del cielo. Podríamos probar esto con pequeñas escalas. Necesitamos nuevas tecnologías, pero ya hay algunas predicciones teóricas que nos pueden ayudar. Sí, un gran desafío. Bueno, de esa manera, Michael, en tu campo estudiaste la geometría de materia, topología. ¿Qué aplicaciones tecnológicas pueden tener estas? Bueno, el trabajo que yo personalmente hice en estas películas delgadas, dos-dimensionales, es posible que se pueda aplicar a aparatos electrónicos, pero no está claro cómo en el momento. Básicamente, me gusta pensar en la ciencia en dos partes. Primero es basado en conocimiento que es teórico y tratar de entender la teoría subyacente del mundo, por así decirlo. Y luego está la parte aplicada a la ciencia, que yo creo que podría llamar la aplicación de ingeniería, los aparatos que vienen de la base de conocimiento subyacente, como televisiones, autos, naves espaciales, etcétera. Y, naturalmente, hay muy pocas personas que pueden hacer ambas cosas, porque hacer la parte de ingeniería o el experimento y la teoría básicamente requiere demasiado conocimiento y entendimiento de parte de una persona. Entonces, lamentablemente, se debe debatir en dos partes, los ingenieros y los teóricos y los experimentalistas. Y comunicación entre los dos es importante, pero generalmente no se comunican tanto. Es una pena, porque se formula una teoría que básicamente es la imaginación. Y si realmente te interesa si esta imaginación sirve, se debe confrontar con la realidad en un experimento. Entonces, en ese sentido, los dos aspectos de la física, la teoría y el experimento, sí van de la mano en algún sentido. Ambos van a tener influencia en el otro, y el progreso en uno significa generalmente que haya progreso en el otro. En el campo de Carroll, de la cosmología, lamentablemente, los experimentos, es muy difícil hacer experimentos. Lo que uno realmente puede hacer es mirar, observarlos a través de telescopios. No puedes realmente probar el sistema para ver qué ocurre, porque el sistema es demasiado grande y demasiado lejos. Pero cualquier teoría en el mundo debería poder explicar todas las observaciones cosmológicas, y también debería poder explicar qué ocurre a nivel subatómico, con escalas de corta longitud. Se ha intentado esto, pero la única teoría consistente de todo es lo que se llama la teoría de la fuerza, pero lamentablemente nadie puede realmente calcular esa teoría. Entonces, todavía no se ha podido decidir si tiene sentido o no. Entonces, eso es lo que lo hace entretenido, que hay tantas cosas desconocidas. Mi última pregunta, porque tenemos que terminar. ¿Cuál es su siguiente paso?
Y tu siguiente paso, Michael. Mi siguiente paso, aparte de tratar de entender la física real de la gamma y la física es un poco más aplicada porque he estado trabajando con dos colegas en un proyecto. Tomamos métodos que ha usado mi colaborador para mapear lechos marinos con un método matemático. Y vamos a tratar de diseñar esto para el espacio, para tratar un problema muy difícil que tenemos mapas del espacio. Entonces, cuando una nave entra en órbita y colisiona con otro y se puede colapsar y romperse en trozos, y esto es un peligro espacial, especialmente para los astronautas, para las misiones que podamos lanzar en el futuro. Esto simplemente está ahí, no se cae, están en órbita alrededor de la Tierra. Y entonces estamos en el inicio de este proyecto, ya hemos publicado nuestra patente y hemos ya construido un demostrador en laboratorio, y la idea es tener una misión temprana para lanzar al espacio para que podamos comenzar a mapear particularmente estos pequeños trozos de escombros espaciales. Podemos hacerlas grandes, ya tenemos 50.000 trozos de escombros y hay 1,5 millones de partículas pequeñas, y ese problema solamente va a ser más grande ya que haya cada vez, mientras haya más accesibilidad en el espacio, hay cada vez más misiones más lejos, y también esto nos da una gran oportunidad de monitorear la Tierra y ser guardianas del ambiente, pero también potencialmente creamos es como un problema de plástico en el océano. Entonces me siento muy apasionada en desarrollar esta tecnología y ayudar a otros equipos para ayudar a limpiar nuestro espacio. Y suena muy interesante. Y para ti, Michael, tu siguiente paso, bueno, hay un problema que me fascina, y eso es en lenguaje técnico hay un sistema equilibrio, y un ejemplo de un sistema fuera de equilibrio es un ser humano, porque un humano consiste de muchas células y no es un equilibrio, porque el equilibrio significa que estás muerto. Entonces, es empujado mediante esa fuerza estimuladora que mantiene a las personas con vida. Entonces, se podría decir que el ser humano es un sistema fuera de equilibrio estimulado. Bueno, el ser humano se desarrolla, crece y se convierte en un adulto. Todos los adultos son casi iguales, prácticamente iguales. Todas las personas tienen cerca de 2 metros de altura, tienen 4 extremidades, y cuando son adultos se mantienen aproximadamente constantes durante varios años. Entonces, teóricamente, uno podría modelar un ser humano mediante un sistema fuera de equilibrio manejado para llegar a un estado de los adultos humanos, y este estado estacionario, bueno, todos los adultos son prácticamente iguales. Entonces, ese estado del animal humano es un estado estacionario de este sistema fuera de equilibrio manejado. Entonces, es un problema interesante. ¿Cómo se puede describir un animal que se evoluciona, si es un ser humano o cualquier otro animal? Y es un problema interesante en preguntarse cómo se puede describir esto de manera algo simple. Y es una suerte de problema en que estoy trabajando no digo en forma exitosa, pero no ha sido un fracaso total hasta ahora. Bueno, científicos brillantes aquí, por favor, denles un aplauso a profesora Cara Mundell y profesor Michael Kosterlitz.